En las partes anteriores creamos el componente con sus respectivos input y botones, el cual ya está listo. Pero si vemos el contenido de cada grid, no aparece centrado. Entonces, en esta parte vamos a ver cómo centrar elementos utilizando Material UI y vamos a crear un componente para utilizarlo siempre donde nosotros querramos que el contenido aparezca centrado. Entonces vamos a empezar creando el componente. Le voy a poner este nombre. Este va a recibir tres propiedades, que va a ser el ancho, el alto y el componente que queremos o el contenido que aparezca centrado. Aquí vamos a retornar el componente box de Material UI y le vamos a agregar las siguientes propiedades. Esta clase es la clase CSS que creamos al principio de los videos. Vamos a ver si tiene el mismo nombre. Aquí está, es esta. Es básicamente para que tenga una sombra y se pueda apreciar mejor el componente. Vamos a utilizar la propiedad SX, esta es propia de Material UI, para aplicar los estilos que nosotros querramos. Aquí vamos a utilizar la primera propiedad que estamos recibiendo como parámetro, que es esta de aquí. Vamos a hacer lo mismo con el alto. Vamos a copiar y vamos a pegar. También vamos a especificar el alineamiento de los elementos con la propiedad Align Items. Queremos que sea en el centro. Y le vamos a aplicar un Display Flex. Bien. Dentro del componente Box vamos a utilizar otro componente, el cual es el componente Paper. Es igual de Material UI. Y a este le vamos a agregar lo siguiente. Una variante que sea Outline. Queremos que tengan un padding para que tengan cierta separación. Yo le voy a dar unos 15 píxeles. Que tenga un ancho que sea el que estamos especificando aquí. Voy a copiar esto. Y solo esas propiedades serían. Y dentro del componente Paper vamos a utilizar otro componente Box. Y a este le agregamos lo siguiente. Un alto del 100%. Un alineamiento de ítems que sea en el centro también. Un display flex. Y la dirección de los elementos. Que sea 1/1. Y dentro de este segundo componente box vamos a mostrar el contenido. Bien, vamos a guardar. Vamos a cerrar esto de aquí. Y ahora nos vamos a donde tenemos los grids. Vemos que aquí tenemos el formulario. Y aquí vamos a llamar el componente que acabamos de crear. Recordemos que este componente recibe tres propiedades, que son el alto, el ancho y el contenido a mostrar, o su componente hijo.
Entonces vamos a copiar esto de aquí y le vamos a indicar el alto y el ancho que nosotros necesitamos. Yo les voy a especificar que quiero el ancho del 100% y el alto que sea el alto del grid que tenemos acá, que sería 86 VH. Vamos a guardar, esperemos a que realice el cambio. Y como podemos ver, el componente ya aparece centrado. Vamos a quitarle la clase de bordes. Vamos a quitarle la clase a este también. Vamos a hacer lo mismo con el footer que tenemos aquí para que aparezca centrado. Le especificamos el ancho y el alto también. Voy a copiar esto de aquí. El ancho que sea de un 100% y debe de tener el alto del grid que tenemos aquí. Bien, ahora podemos ver que se está está atravesando el componente de navbar y eso lo vamos a corregir de la siguiente manera. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente, vamos a cambiar, podemos ver que ya está centrando este texto de aquí. Aquí vamos a agregar un componente typo para que se vea mejor el footer. Se ve un poco más grande. Y esto se está saliendo no está encajando porque en el CSS indicamos en la propiedad box sizing que únicamente que sea box, pero debe de ser border box. Vamos a guardar. Y como podemos ver, ya todo está acomodado como nosotros queremos. Aquí vemos que se hace un pequeño scroll. Esto es por la clase bordes que tenemos aquí, se la vamos a quitar. Y como podemos ver, ya está todo acomodado. Vamos a copiar este componente aquí también porque aquí también lo vamos a utilizar. Solo que aquí vamos a quitar el componente formulario y le vamos a agregar este texto. Vemos que ya aparece centrado. Y como podemos ver, la clase que le especificamos aquí de Box Shadow, que fue la que creamos al principio, es la que permite esta especie como de sombra, que hace como un efecto de que está elevado, por así decirlo, y se distinga más cada grid. Entonces, bien, de esta forma es como podemos entrar elementos utilizando Material UI con tan solo estos dos componentes. Lo siguiente que nos corresponde es empezar a trabajar con la tabla, pero no tenemos datos para mostrarlos. Entonces, en las siguientes partes vamos a empezar a trabajar con el estado global de la aplicación. Lo vamos a hacer usando una alternativa a Redux, que es utilizando únicamente hooks, los hooks use reducer y los hooks use context, para empezar a trabajar datos, para poder establecer los temas que nosotros queremos, para poder empezar a trabajar y mostrar los registros en el componente tabla.